Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Aleluya. Gloria al Señor. Todo esto es posible, aleluya. Cuando levantamos nuestras manos y clamamos al Dios que todo lo puede hacer. Gloria al Señor, aleluya. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aleluya, Jesús. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas,
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, Gloria a Dios. sanando mi Aleluya. corazón, te Aleluya. adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, de brazos, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Amén. Así eres tú. Aleluya. Así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Él siempre está obrando. Aleluya. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando.
when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Gloria a Dios. Even when I don't feel it, you're working. Aleluya. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Fuerte ese aplauso para Él en esta mañana. Y aunque no lo podamos ver, Él está obrando. Él está obrando, hermano, hermana, en la vida de un familiar, en la vida de tus padres, en la vida de usted mismo. Él está obrando. Aleluya. Él es el Dios que sana. Él es el Dios que restaura. Aleluya. Él es el Dios que transforma al drogadicto, que cambia la vida del borracho. Él es el Dios que hace grandes cosas y grandes maravillas en esta mañana. Aleluya, Él está obrando. Y aunque no lo podamos ver, aleluya, pero lo sentimos en nuestros corazones. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, aquí está su presencia. Aquí está la presencia del alto y sublime Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta mañana, presentando este servicio en las manos del Señor. Señor Jesús, tú eres el Dios todopoderoso, el eterno, el incomparable, el que todo lo puede hacer. Tú eres el Dios que sana, Señor, el Dios que restaura. Señor, te presentamos en esta mañana este culto, Señor, este servicio, Padre bendito. Hemos venido, Señor, con un propósito en nuestras vidas y en nuestros corazones, y es de adorarte, Señor Jesús. Aleluya, es de glorificarte, Señor Jesucristo. Toma el control en esta mañana, en el nombre maravilloso de Jesús.
En el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, el verso 10, 11, 12, 13 y 14. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, verso 10, 11, 12, 13 y 14. Amén. Y enseñaba Jesús en una sinagoga en día de reposo. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Un aplauso para el Señor. Y puso las manos sobre ella y se enderezó luego. Gloria al Señor. Yo quiero orar en esta mañana, hermanos, por alguien que esté enfermo y que crea que el Señor en esa mañana lo puede sanar, porque Él es el Dios que sana. Gloria al nombre del Señor. No sé cuánto lo creen, pero Él es el Dios que sana. Para el Señor le es lo mismo sanar una gripa que sanar un cáncer, porque para Él no hay nada imposible. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermano, por todos los hermanos que se encuentren enfermos, los amigos. También vamos a presentarle en el nombre del Señor. Señor Jesús, hemos leído tu palabra, Padre bendito. Hemos leído tu palabra, Señor Jesús. Y sabemos, Señor, que tú eres el Dios que sana. El Dios sanador, aleluya. Oh, mi Dios, para ti no hay nada imposible, Señor Jesús. Te presentamos, Señor, a todos los hermanos, Señor, que se encuentren enfermos, Jesús. Esta mujer, Señor, tenía 18 años padeciendo, Señor, de esta enfermedad, pero tú la sanaste, Padre bendito. Tú eres el Dios que sana. Te presentamos, Señor Jesús. Te presentamos, Señor Jesús, delante de tu presencia, mi Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Eres el Dios que sana, amén. Gloria al Señor. Hermano, vamos a seguir alabando y exaltando su nombre, aleluya. Hoy puedo cantar con libertad. Hoy en esta mañana podemos cantar con libertad, porque tenemos al Todopoderoso en nuestras vidas. Gloria al Señor. Aleluya. Hoy puedo cantar con Amén. libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Porque soy amado,
podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad en las aguas. Queremos cantar libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay
nadie como tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como Aleluya. Él es fuerte, aleluya. Él es poderoso. Aleluya. How beautiful are you, Lord? It's your love, it's your love. Oh, how glorious are you, Lord? It's your power, it's by your cross that saved me and rescued me. Just a moment and set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. How beautiful are you, Lord? It's your word, it's your love. How glorious are you, Lord? It's your power, it's by your cross that saved me and rescued me. Just a moment there set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. With a crown of thorns, I became a king forever. And with a crown of thorns, I became a king forever. And with a crown of thorns, I became a king forever. And with a crown of thorns, I became a king forever. Give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Aleluya. Bata sus manos y dele gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Oh hermano, que no solo sea una canción. Mi amigo, que no solo sea una canción.
Que de verdad tú le quieras dar la gloria a Él. Que de verdad queramos darle la gloria al Señor. A eso vinimos esta mañana. Usted tiene libertad para que le diga algo a Dios. Al que le ha dado la vida, al que nos ha sanado, al que nos ha guardado, a quien se lo debemos todo. A quien se lo debemos todo. A quien se lo debemos todo. A Él la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza, a Él el honor. Aleluya. Gloria al Señor. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos, en esta mañana. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, bienvenidos todos en esta mañana a este servicio de escuela dominical. Amén. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos. Amén. Le damos la bienvenida a todas las visitas que están aquí con nosotros. ¿Cómo les decimos a ellos? Bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Qué queremos? Amén. Que se queden con nosotros. Y es una bendición. Yo no sé si ustedes experimentan lo que sentimos aquí. Amén. Esto no es nada secreto, hermano. Hay lugares que la gente hace cosas extrañas, secretas, pero no. Aquí lo que usted siente es el poder de Dios, el respaldo de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios. Es lo que sentimos aquí. Aleluya. Amén. Así que eso es lo que sentimos, la presencia del poder del Espíritu Santo de Dios con nosotros. Amén. Eso que sienten los amigos y dicen, uy, yo voy allá y siento algo. Amén. Eso es lo que nos tiene a nosotros acá. No es que nos lo contaron, es que Dios se siente. Amén. Su presencia se siente en medio nuestro. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a tomar la ofrenda del pueblo del Señor en esta mañana, hermanos, y vamos a ofrendar de lo recibido de la mano de Dios. Va a pedir el favor a la hermana Jofrina, al hermano Argemiro, que nos ayuden tomando la ofrenda en esta mañana. Gloria al Señor. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
peinavo ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoramos, ningún costra coma, pero a vos. Lo mio Dio otro ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón tapa vos. Lo mio Dio otro ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón tapa vos. Ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón tapa vos. Lo mio Dio otro ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón tapa vos. Pero habso. De mi casa, no importa abrir, nos está guardando ribabo, nos grapavo spirito, vini ribanos, e tu ma buon lugar, nos está llamando, sendi candela e vini, nabo pueblo, nos entregamos y nos adornamos, nos vida, oh, por siempre, nos está llamando, enciende candela y vini, nabo pueblo, nos entregamos y nos adornamos, nos vida, oh, por siempre, oh,
Así que yo empiezo a leer la Biblia y eso sí es como, eso es más efectivo que una pasta. Me voy. Hoy tenemos la Biblia en audio también. Y quiere leerla 2 veces, mientras la lee, escúchela. Así que usted puede estar escuchando y estar leyendo, y créame que está leyéndola 2 veces. Qué bueno hacerlo, hermanos, pero es la palabra de Dios. Y recuerde que Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que hay que leerla. Los hermanos que quieran llevar la hoja, está ahí atrás. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, también este año estamos trabajando, hermanos. Bueno, estamos organizando un trabajo con San Nicolás, con la ayuda del Señor, y hemos organizado con el hermano Julio Castro y su esposa, quienes estaban liderando el proceso de San Nicolás. Ellos van a venir a estar acá en la iglesia central, y desde aquí vamos a empezar a abrir un proceso con la obra en Poz Chiquito. Amén. Con nuestros hermanos. Amén. Pero vamos a enviar a la obra en San Nicolás, con la ayuda del Señor, por el momento como encargados, porque hay todo un proceso que hay que ir cumpliendo con la iglesia. Recuerden que nuestra iglesia es una institución muy, muy organizada. Así que el proceso de un pastor es un proceso donde se siguen varios procesos con ellos. Pero van a empezar como encargados de ese lugar, hermanos, con la ayuda del Señor, el hermano Kevin y la hermana Geraldine. Amén. Con la ayuda de nuestro Dios. Nuestros hermanos son personas jóvenes, pero han conservado su testimonio dentro de la iglesia, su servicio a Dios, y eso es muy importante en la obra del Señor. Están creciendo cada día en el conocimiento, en el proceso, y a Dios gracias también nuestros hermanos hablan los idiomas que necesitamos para San Nicolás. Amén. Así que vamos a tratar de entrar a San Nicolás. Los hermanos les hemos pedido que necesitamos sí que vivan allá. Amén. Necesitamos que ellos vivan allá, porque entre que todavía no hay una forma de que ese lugar pueda autosostener al ministro, por lo tanto vamos a soportarlo desde acá. Todos los compromisos se van a soportar desde la iglesia central, pero también el hermano de momento tendrá su trabajo. Amén. Eso implica, hermanos, que al ellos vivir allá, pues nuestro hermano podrá llegar de su trabajo, quizás descansar un rato, pero poder ir a salir a hacer 1 o 2 refanes, qué sé yo. Amén. Poder hacer una visita a una persona y empezar a que la obra del Señor avance. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Nos alegra? Yo creo que sí. Amén. Yo creo que sí, hermanos. Seguiremos con Poz Chiquito, y la meta es llegar hasta Nor también con la ayuda del Señor. Amén. Y no solo Aruba. Yo quiero invitarle, hermano, a que usted entienda que nosotros estamos llamados en este mundo a cumplir una misión. Y déjeme decirle, vamos a trabajar por Aruba, pero seguiremos por el Caribe. Bueno, ustedes ya saben que yo cuando digo algo voy caminando para allá. Yo cuando les digo algo, yo ya estoy entretejiendo hilos, pero hermano, en el Caribe tenemos obra en Curazao, Bonaire, en San Martín estamos empezando, pero no tenemos allá un pastor todavía, así que estamos empezando en Aruba, estamos en Puerto Rico, estamos en Haití
y estamos en República Dominicana. Amén. Pero hermanos, yo he tenido la oportunidad de estar en algunas otras islas, en San Martín, y hay un trabajo para hacer allá, en la zona francesa, en la zona holandesa. Martinica es una isla de 400,000 habitantes, hermosa, pertenece a Francia. Dios nos ayude. Hay una hermana de nacionalidad francesa y ella está liderando el proceso. Hay más de 20 hermanos de personas que se reúnen. Dios nos permitió estar allá, hacerles culto, pero que Dios nos regale a alguien que pueda ir allá. Amén. Guadalupe es otra isla del Caribe, hermanos, que es una isla grande y necesitamos enviar a alguien allá con la ayuda del Señor. Todo esto es un proceso, pero se puede hacer. Amén. Así que, hermanos, necesitamos una iglesia que ame la obra de Dios, que ame las misiones aquí en Aruba y fuera de Aruba. Amén. Así que, hermanos, queremos invitarle a que nos apoyen, porque la misión es llevar el evangelio a la vida de las personas. Si yo llamara aquí a algunas personas que apenas llevan unos meses con nosotros, quizás un año, creo que muchos de ellos nos testificarían de cómo su vida ha sido impactada por el evangelio. Así que, hermanos, el problema del mundo es no conocer el evangelio. Pero el evangelio cambia vidas, cambia corazones, cambia familias, da estabilidad a la familia, le enseña al hombre a querer su hogar, sus hijos, su esposa, le enseña a la mujer a respetar a su esposo y darle su lugar. Amén. Nos enseña a vivir en sociedad, nos enseña a amar a Dios, porque el mundo dice que ama a Dios, pero el mundo no ama a Dios. Amén. Si el mundo amara a Dios, obedecería a Dios, haría lo que Dios nos ha enseñado. Así que, hermanos, tenemos una misión. Y yo quiero invitarles, hermanos, allá atrás hay una cartelera que hemos organizado, ya la traemos hace algunos años. En esa cartelera hemos venido algunos hermanos regalando por mes un voto de 50 florines. No es mucho, pero, hermanos, con ese voto de esa cartelera, Dios nos ha ayudado a mantener, a irnos ayudando a pagar la deuda que tenemos de este lugar y del terreno, porque todavía tenemos deuda de este lugar y del terreno. Está más o menos todavía unos 3, 4 años porque la estamos pagando gradualmente. Pero también queremos, hermanos, destinar de ese fondo para sostener la obra en San Nicolás. Amén. Así que yo quiero invitarles a todos, hermanos, los que puedan, que se sumen a ese voto de esa cartelera y que usted mes a mes pueda decir: yo regalo estos 50 florincitos porque tienen un propósito con la obra de Dios en Aruba. Y, hermanos, llegará el momento que de ese fondo sostendremos a un predicador en San Martín. Yo tengo visión, hermano, que hemos de trabajar por NOR, pero también quiero que empecemos a mirar hacia San Martín y vamos a orar a Dios, que Dios nos ayude y nos regale la persona que pueda hablar los idiomas y llegar hasta esa isla. Amén. Amén. Así que todos, hermanos, los que quieran sumarse con nosotros se pueden acercar al hermano Libardo, a la hermana Miriam y hacerse inscribir con ellos. Y este año continuaremos con ese propósito, hermano, pero necesitamos hacerlo. Amén. Queremos decirle, hermanos, también vamos a ayudar y vamos a respaldar la obra en San Nicolás, pero todo debe hacerse a través del canal de la Iglesia Central. Amén. Para poder ayudar a nuestros hermanos en su proceso de formación, pero también porque la iglesia en su momento necesita tener un lugar allá y necesitamos canalizar todo ese propósito allá. Amén. Recuerden, hermanos, que los compromisos que tenemos se cumplen en la iglesia donde estamos. Amén. Así que los compromisos que nosotros tenemos con la obra del Señor, esos se cumplen en el lugar en que nosotros estamos, pero desde aquí vamos a respaldar con la ayuda del Señor
la obra en San Nicolás. Amén. Y yo quiero invitarles esta mañana, voy a invitar al hermano Kevin, la hermana Geraldine, que ellos vengan hasta acá y vamos a orar a Dios en favor de ellos. Que Dios bendiga a esta pareja de jóvenes. Amén. Amén. Nos alegra. Yo creo que sí, hermanos. Si la madre está dando a luz hijos es porque tiene fuerza, gracias a Dios. Amén. Y ya poder tener un joven arubiano también es una bendición. No es que tenga que ser arubiano para ser pastor. No. No piensen eso. El primer requisito es que sea un hombre temeroso de Dios. Yo sí que, hermano, en nuestra iglesia, yo quiero que ustedes comprendan una cosa. Nuestros pastores no son pastores porque van a un instituto a estudiar. Nuestra iglesia exige que ellos deben de entrar al instituto bíblico a prepararse. Lo exige la iglesia. Pero no quiere decir que en nuestra iglesia se es pastor por ir a un instituto bíblico. No. El primer requisito es el temor a Dios y la relación con Dios. Ese es el primer requisito por encima de todo. Ellos tendrán que capacitarse para servir a Dios porque atender la iglesia del Señor es un desafío y cada vez es más grande el desafío. Pero lo principal, hermano Kevin, hermana Geraldine, es la relación con Dios, la fidelidad a Dios y la obediencia a Dios. Así que yo quiero invitarles, hermanos, vamos a orar a Dios en favor de nuestros hermanos. Que Dios los bendiga. Amén. Que Dios los ayude y tienen una responsabilidad bastante grande. Amén. Hermanos, ser pastor no es como la gente dice, no trabaja. A un niño por allá le preguntaron, ¿su papá qué hace? Y él no sabía qué decir. Porque cuando la gente habla del pastor, no trabaja. Su papá es pastor, su papá no trabaja. Así que, hermanos, vamos a orar a Dios porque la responsabilidad que tienen es muy grande. Delante de Dios, delante de nosotros como iglesia y delante de la sociedad de Aruba. Amén. Así que vamos a orar al Señor por estos jóvenes. Que Dios los bendiga y los ayude. Amén, hermano. Oremos a Dios. Señor Jesús, Dios maravilloso, Padre celestial, gracias. Gracias, Cristo de la gloria, gracias. Oh Dios eterno, Padre bendito, Dios de los cielos. Te ruego, Señor, por nuestros hermanos, bendícelos, ayúdalos. Guíalos, Señor, dales sabiduría, llénales de gracia, de bendición, de respaldo, Señor, úsales. Oh Dios, ellos van a estar encargados de ese lugar, Señor. Dentro de este proceso de admisión al ministerio, Señor, que tú nos dirijas y hagas tu voluntad, Señor. Yo te ruego, Dios, que los bendigas, que los ayudes. Oh Dios, este encargo que les hacemos, Padre Santo, ellos puedan cumplirlo, ejercerlo, hacerlo, Señor, bajo tu gracia, tu favor, tu obediencia y tu temor, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a nuestros hermanos. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Que Dios los ayude. Y bueno, apenas comenzamos el proceso, pero sé que Dios nos va a ayudar. Siéntense en un momentico, hermanos. Ya cuando llegue el momento vamos a escuchar palabras de ellos y vamos a oficializar todo el proceso, pero yo quiero pedirles que los llevemos en oración a ellos, al hermano Julio Castro también, a la hermana María y su niña, amén. Y hermanos, y por lo que Dios va a seguir haciendo en Aruba. Amén. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. El tiempo no es nuestro aliado. El tiempo pasa. Quiero invitarles para que abran su Biblia, primer libro de Corintios, capítulo 12. Primer libro de Corintios, capítulo 12, versos 12 al 27.
Hermanos, sí estamos, quiero decirle a los hermanos, estamos acondicionando el lugarcito de San Nicolás. Ya no estamos en el lugar que estábamos antes, ahora estamos pagando otro lugar. Ya estamos como 5 meses, creo que caminando a 6 meses, que estamos pagando ese otro lugar. Todo eso se hace, hermano, con su ayuda y su respaldo. Por eso respalde la obra del Señor, porque eso nos ha ayudado. No es fácil en San Nicolás encontrar un lugar, pero bueno, Dios nos ha ayudado. Los hermanos también estamos tratando de acondicionar el lugar donde vivan, ahí mismo, para que ellos puedan tener un aparta estudio. Así que, hermanos, que Dios nos ayude. ¿Han encontrado todos? Primera de Corintios capítulo 12, versos 12 al 27. Leámoslo todos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la mano a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Hermana, ¿quién está allá? Hermana Sofía, me coloca por favor asamblea en la carpintería. Hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana bajo un tema, y es miembros de un mismo cuerpo. Amén. Repita conmigo, por favor. Miembros de un mismo cuerpo. Amén. Ok. Hermana Chantal, si me les traduce poco a poco el video también. Sí, gracias. Hubo en la carpintería una extraña asamblea. Las herramientas se reunieron para arreglar sus diferencias. El martillo fue el primero en ejercer la presidencia, pero la asamblea le notificó que debía renunciar. El motivo: hacía demasiado ruido y se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo reconoció su culpa
pero pidió que fuera expulsado el tornillo. Había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. El tornillo aceptó su retiro, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo, con la condición de que fuera expulsado el metro, pues se la pasaba midiendo a los demás como si él fuera perfecto. En ese momento entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo, utilizando alternativamente el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Al final, el trozo de madera se había convertido en un hermoso mueble. Cuando la carpintería quedó sola otra vez, la asamblea reanudó la deliberación. Dijo el serrucho: señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero ha trabajado con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestras flaquezas y concentrémonos en nuestras virtudes. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba solidez, la lija limaba asperezas y el metro era preciso y exacto. Se sintieron como un equipo capaz de producir hermosos muebles y sus diferencias pasaron a segundo plano. Moraleja de esta historia: cuando el Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hemos visto la asamblea en la carpintería. Amén. ¿Se reunieron quiénes? El martillo, el tornillo, la lija, el serrucho y el metro, ¿verdad? Como cuando uno junta 5 hermanos. El uno es el martillo. A mí mejor dicho, los voy a cuadrar a todos. Y cuando habla, hermano, sacude. Pero otro dice: no, pero nadie es bueno aquí. Ese es el hermano metro, amén. Pero sale por allá la hermana que por donde pone la mano no deja sino la peladura. Amén. Después sale el hermano tornillo. Hay que darle muchas vueltas, ¿verdad? Y después el hermano no deja nada bueno. Lo que toca lo parte. Pues en esa asamblea de la carpintería es algo que sucede en el mundo. El mundo en que vivimos es un mundo muy fraccionado y quedó fraccionado desde el primer pecado en el huerto del Edén. Desde allá la raza humana viene enferma, fracturada y siempre con dificultades y poca comprensión. La iglesia, por estar en el mundo, hermanos, se ve afectada por eso. Así que aunque usted sea parte de la iglesia, aquí también hay hermanos de la misma manera. Amén. También tenemos formas, hermano y amigo que está aquí. Quisiéramos que la iglesia fuera un museo de grandes baluartes y figuras que usted diga: aquí no hay ningún defecto. Pero déjeme decirle, la iglesia no es un museo de hombres y mujeres que ya hoy han sido, escúcheme, que hoy están ya en un nivel de perfección. No, la iglesia es el lugar donde Dios está curando enfermos, sanando personas de problemas, de procesos, de dificultades. Unos ya ahora en este momento en la iglesia están a otro nivel, que ellos ya ayudan a curar a otros. Amén. Y quiera Dios que nosotros podamos llegar a un momento en que nosotros seamos curadores de otros. Amén. Pero hermanos, en la iglesia también vivimos problemas de individualidad, de egoísmo, de pleitos entre hermanos,
discusiones a veces entre hermanos, a veces se ve competencia y algunas circunstancias pueden darse dentro de la iglesia. Pero es importante que esta mañana entendamos algo. Aunque todos pensemos de manera diferente y seamos cristianos de manera individual, y es importante que usted sepa que la relación con Dios es individual, Dios con nosotros, ¿verdad? Con cada uno de nosotros. Cuando usted se hace parte del cuerpo de Cristo, cuando usted entró a la iglesia y se aceptó a Jesucristo, se arrepintió de sus pecados, se bautizó en el nombre de Jesucristo, hermano, fue revestido con el poder del Espíritu Santo. Quiero decirle algo, usted quedó siendo parte del cuerpo de Cristo. Amén. Así que usted, aunque esté sentado en cada lugar donde usted está, usted pertenece a un cuerpo. Y ese cuerpo se llama el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo en este mundo. Digan amén. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo en este mundo. Y eso yo debo de entenderlo muy bien. Amén, hermanos. Pablo nos dice en el versículo 12 y 13, escuchen esto, hermanos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Verso 13. Porque escuche hermano, por un solo espíritu, y yo quiero hacer un alto aquí un momento. Usted está aquí no por el pastor William. El que lo incorporó a su cuerpo es el Señor Jesucristo. Así que yo no he metido a nadie al cuerpo aquí llamado iglesia, yo no. Y de pronto a los que nosotros metamos se nos van. A veces algunos se nos van, hermano, puede ser que los metimos nosotros y nos quedaron mal metidos en el cuerpo. Amén. A veces el que se va, hermano, es porque quizás fuimos nosotros y no fue el Señor. Así que, hermano, tenga cuidado cuando usted esté retrocediendo. Puede ser que tuvo la oportunidad, lo metimos y usted no lo reconoció y se fue. Pero al que el Señor mete, hermano, se va a quedar aquí. Y yo quiero que usted entienda algo. Estamos en el cuerpo de Cristo porque Él por su Espíritu nos metió en Él. Usted no es una casualidad de la vida que resultó evangélico aquí. Algunos amigos que están aquí con nosotros, las personas que nos visitan, yo le quiero decir algo. Cuando alguien le pregunte, ¿y usted por qué resultó en esa iglesia? Usted podrá decir, me llevó mi esposa, me llevó mi amigo, me invitó el pastor, me invitó mi compañero con el que jugaba fútbol. Pero yo le quiero decir, él sí hizo eso. Pero el que lo trajo a usted y el que lo está entrando a usted y el que lo está poniendo en el cuerpo no es el pastor, no es su amigo, no es su amiga. El que lo está entrando al cuerpo es el dueño del cuerpo, aleluya. Y el dueño de este cuerpo se llama Jesucristo. Amén. El dueño de este cuerpo llamado iglesia se llama Jesucristo. Amén. Así que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sea esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermano, por eso en la iglesia del Señor no pueden haber diferencia de clases, ni de colores, ni de formas, ni de estilos. Nosotros aquí ante Dios pertenecemos todos a un mismo cuerpo. Amén. Y ni usted ni yo, ninguno, hermano, ni los unos ni los otros. Es que yo soy de esto, es que no, hermano, usted está en el cuerpo.
Ah, pero es que en el cuerpo no todos los miembros son iguales, ni cumplen la misma función. Eso es otra cosa. Así que la boca no es ojo, y el ojo no es oreja, y la oreja no es pie, y el pie no es mano. Eso quiere decir que todos tenemos diferentes funciones, pero todos estamos en el cuerpo llamado iglesia. ¿Alguien puede decir gloria a Dios a eso, hermano? Gloria al Señor. Hermanos, ser cristiano, y yo quiero que usted en esta mañana lo entienda, la mayor bendición que le haya podido suceder a usted en la vida no es tener dinero, no es haber ido a la universidad, no es que tengas una casa en Aruba, no, o en cualquier lugar. No, la mejor bendición no es que te hayas podido casar con un hombre elegante o una mujer elegante, bonita y otras características. No, yo te quiero decir una cosa, y qué bueno que lo entiendas, porque no te lo digo de parte mía, te lo digo de parte de Dios. Aquel que ha logrado entender el evangelio y al que Dios le ha revelado su nombre y lo ha puesto en su iglesia, que es su cuerpo, hermano, ese es parte de aquellos que son los más privilegiados que puedan existir en el mundo entero. Aleluya, hermano. El más privilegiado del mundo no es Carlos Slim, el hombre más rico de México. Hermano, los más privilegiados del mundo no es Bill Gates, no. Tampoco Jeff Bezos, no, hermano. No, ninguno de ellos, hermano. Usted, donde usted está sentado, al que el Señor Jesucristo le reveló su nombre y le dio a entender su palabra y lo ha revestido de su espíritu. Wow. Ojalá lo entienda, hermano. Ojalá lo entienda. Esto es el más alto honor que existe, porque usted ha sido puesto en el cuerpo de Cristo, aleluya, que es la iglesia del Señor. Amén. Así que, hermanos, ser cristiano va más allá de venir a un culto. Yo quiero que usted comprenda esto. Ser cristiano va más allá de venir a un culto. De usted decir es que yo soy cristiano, esto va más allá. Usted pertenece a un cuerpo. Y dentro de ese cuerpo usted tiene una función como parte del cuerpo. Amén. Y yo quiero decirle, hermano, a veces hay personas que discuten, pelean, alegan, todo, pero no se dan cuenta que ellos son parte de un cuerpo. Y ese cuerpo debe unir fuerzas para cumplir la misión y el propósito con el que fue puesto aquí en la tierra. Yo quiero que usted entienda algo. No es que a Dios, hermano, se lo encontró usted por ahí de camino. No, Dios sabe lo que hace. Lo que pasa es que a veces yo no entiendo que Dios tiene un propósito con mi vida. Y a veces no lo cumplo. O me enojé como el señor Serrucho, que estaba inconforme con el señor Martillo, y no estoy de acuerdo con el señor Martillo. Pero resulta que cuando el señor Tornillo, el señor Serrucho, el señor Martillo, la señora Lija y el señor Metro se unieron, hicieron un mueble hermosísimo. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Unirnos y entender que somos parte de un cuerpo, y no cualquier cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Diga gloria a Dios. El versículo 12, hermanos. Porque así como el cuerpo es uno, escuche por favor. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿son qué? Un solo cuerpo. Hermanos, somos un solo cuerpo, y así también Cristo. Amén.
Yo quiero, hermanos, que ustedes esta mañana comprendan algo. La iglesia es el cuerpo espiritual del Señor aquí en la tierra. Eso es usted y soy yo como iglesia. Así que usted no pertenece, hermano, a un club. Hay gente que se inscribe a un club. Hay gente que paga para ser parte de un club rotario. Hay gente que paga para pertenecer a cierto grupo de personas. Pero no, hermano, aquí nosotros no estamos porque pagamos. Aquí estamos porque el dueño de la iglesia, la cual es su cuerpo, se fijó en usted y dijo: yo te quiero meter a mi cuerpo. Wow, qué privilegio. Yo, sí, usted. Con los problemas que tengo, sí. Con los vicios que tengo, sí. Con la carga que tengo en mi vida, sí. Con todo el mal que he hecho en la vida, sí. Con todas las cosas que fue mi vida, sí. Te quiero meter en mi cuerpo, porque a Él le plació. Amén. Porque a Él por su gracia le ha placido que usted haga parte de su cuerpo y de su iglesia. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo resultamos aquí, hermanos? Pues déjeme decirle, el día que usted entendió el evangelio por la revelación que Él por su gracia le dio, porque no es porque usted entienda, es que usted entendió, pero entendió porque Él por su gracia le reveló el evangelio y usted está aquí en esta hora, hermano, y usted fue bautizado en su nombre. ¿En cuál nombre? ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, cuando el dueño de este cuerpo decidió hacer ese proceso en usted y le reveló su nombre, y usted fue bautizado en su nombre, en el nombre de Jesucristo, y fue revestido con el poder del Espíritu de Dios, yo quiero que usted entienda algo. Usted hace parte de un cuerpo que se llama la iglesia del Señor Jesucristo. Aleluya. Y qué bueno que usted lo pueda entender. Usted es un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Yo lo invito a que le dé alegría, porque usted pertenece al mejor cuerpo. Aleluya. Hermanos, Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8. Yo no sé el tiempo, si es que en las dominicales va más ligero. Para mí más ligero, yo creo que para ustedes más despacio, ¿verdad? ¿A qué horas irá a acabar el pastor? Dice la palabra de Dios, porque de la manera, escuchen esto, hermanos, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Hermano, esto es importantísimo entenderlo. A veces discutimos por el cargo, el lugar, es que todos tenemos diferente función. Pero dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. ¿En quién? En Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Aleluya. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, ahí está la hermana Lija, el que exhorta, en la exhortación, amén, el que reparte, con liberalidad, el que preside, mire si ve que ahí está también el martillo, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Hermanos, cuando Pablo está escribiendo esto, si algo nos está dejando saber a nosotros, es que pertenecemos a un cuerpo. Y usted necesita darse cuenta que pertenece al cuerpo de Cristo, y no podemos pensar de otra manera.
El que piense de otra manera no está entendiendo que él pertenece a un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Eso nos lleva a entender que estamos unidos a un cuerpo. Amén. Hermano, eso significa que cada cristiano es parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es un miembro activo. Yo quiero que usted comprenda esto. Cada cristiano en la iglesia es un miembro activo y funcional. Amén. Nosotros no podemos, hermano, con todo el respeto, si hay alguien aquí tenga alguna limitación, quiero hacer un ejemplo. Si yo tengo muerta una mano, hermano, esa mano es una dificultad, porque hay que estar pendiente de esa mano, ¿verdad? Nos toca estar pendientes. Si un dedo está enfermo, el cuerpo está en función de ese dedo. Amén. Entonces Pablo está diciendo, ustedes son miembros activos del cuerpo de Cristo. Y él pone el ejemplo de nuestro cuerpo. Y la mano no debe rebelarse. El pie no se revela, el dedo no se revela. Hermanos, ¿qué tal que el dedo del pie diga, ahora yo no trabajo? Mire, usted puede ser alto, bonito, elegante, pero le quiero decir una cosa. Si el dedo pulgar de su pie se revela y dice, ahora yo no trabajo, hermano, usted vivirá en el suelo. Ese es su equilibrio. Ya usted, pero yo ni le conozco el dedo, pastor. No tenga problema. Si no está ahí, estás en el suelo. Así tengas, te funcione el corazón y te funcione todo tu cuerpo bien. El equilibrio depende de esos dos dedos que usted tiene allá en los pies. De eso que usted. Así que hay miembros en la iglesia que parecen que no tienen valor y tienen un gran valor. Pero el enemigo te va a decir a ti, no te tienen en cuenta, no se dan cuenta. Hermano, el dedo del pie no dice, hey pastor, ¿usted por qué no me saca de vez en cuando a decir que el que lo mantiene allá, a usted paradito de pie predicando, soy yo? No, allá lo mantengo. Allá está escondidito y encerrado. Pero ¿sabes algo? Me ayuda a estar aquí. Y a veces me muevo así, trato de irme, pero él me mantiene. Por él no me caigo. ¿Sabe, hermano? Somos parte de un cuerpo. El pie hace parte del cuerpo. La mano hace parte del cuerpo. El dedo hace parte del cuerpo. Los ojos hacen parte del cuerpo. Las manos hacen parte del cuerpo. Mis órganos adentro hacen parte del cuerpo. Todo lo que hace parte de nuestro cuerpo nos ayuda. Pero si alguno no cumple su función, afecta el cuerpo. Un cristiano debe entender que pertenece a la iglesia del Señor. No, pero es que yo me voy a ir al mundo, yo quiero vivir a mi manera. Tú no sabes que tú perteneces a un cuerpo. Y estás afectando no a William, tú estás afectando un cuerpo. No cualquier cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo en la tierra. Él es la cabeza de este cuerpo. Él es la cabeza de este cuerpo. No quiero ir a la iglesia. Estás en problemas. Tú tienes un cuerpo. ¿Qué tal que este dedo dijera hoy William, no cuente conmigo? ¿Qué tal que esta mano dijera, William, hoy no cuente conmigo? ¿Qué tal que este pie dijera, anoche se acostó tarde y se levantó temprano,
Por lo tanto, yo no dormí muy bien y me tiene trabajando todo el día, pero la que se dedica a hablar y hablar es su boca. Y a esa es la que usted le da comida. Así que yo me revelo hoy no cuente conmigo. No, ahí está, mire. Y sigue, y va. El cuerpo, hermano, un cristiano en la iglesia perteneció a un cuerpo. Y esto es importante que lo entiendan los jóvenes, porque a veces el joven dice, ay, yo voy a aventurear. Ten cuidado, tú perteneces a un cuerpo. El Señor te recogió por su gracia, hermano, y no vaya a dañar el cuerpo del Señor. Cuidado. Yo quiero decirle a todos los que están aquí, cuide el cuerpo. El cuerpo del Señor es muy delicado. La iglesia del Señor, hermano, es lo que Dios más cuida en este mundo. Amén. Así que, hermanos, la mano no se niega a hacer su función. Un cristiano no debe negarse a ser parte del cuerpo y a servir en la iglesia del Señor. Necesitamos crecer, desarrollarnos como cristianos, ser fieles, ser comprometidos. Amén. Amén, hermano. ¿Usted se imagina una parte del cuerpo que diga, no me comprometo? Que a usted una parte de su cuerpo le diga, no cuentes conmigo. No, ahí hay un problema, y serio, muy serio. ¿Sabe por qué? Porque esa parte del cuerpo, por pequeña que sea, hace una función. Aquí, hermanos, todos nosotros, por sencilla que sea la función que usted hace, tiene un gran valor. Ese hermano que le está ya poniendo cuidado a su auto, ese hermano hace una gran función aquí. Amén. Los hermanos que están allá en la puerta, saludándole, sonriendo y diciéndole bienvenido, hacen una gran labor. Pero esa persona que le trae en el bus a usted para que venga acá, está haciendo una gran labor. Ese hermano que sacó de su tiempo y te habló de Jesucristo, wow, está haciendo una gran labor, hermano. Los hermanos que cumplen una función en la iglesia, cualquiera que sea entre tantas que tenemos, hacemos una gran labor. Pero necesitamos que todos sean parte de la labor, hermano. Quizás no todos cantan, quizás no todos predican, quizás no todos serán pastores, pero todos estamos llamados a velar por el cuerpo y a ser parte del cuerpo y ayudar al cuerpo de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Vea, la hermana Yané, su estado de salud es delicado, pero pocas personas con la firmeza, el compromiso y el carácter de la hermana. Si alguno de ustedes fue a visitarla, ahora no se puede visitar. Y ojalá hayamos aprovechado esos momentos cuando se puede saludar a un miembro de nuestro cuerpo. Porque a veces estamos de tanto afán en la vida que no tenemos tiempo de visitar un miembro del cuerpo. Pero le digo, si alguien a usted alguna vez lo va a frenar y le va a decir, párese firme o siéntese ahí, la hermana Yané, con la Biblia en mano siempre que usted iba donde ella, o escuchándola en audio o leyéndola. En la mañana leyendo Biblia, en la tarde leyendo, en la noche leyendo Biblia. Pues hermano, todo cristiano que llegara donde ella, así como más o menos, lo devolvía. No, está pero desubicado, siéntese bien. Así que quizás ella no predica, quizás ella no tenía salud ni fuerzas para ir a otros lugares, pero allá desde ese lugar era una mujer, o es una mujer tan centrada, ahora está en el hospital y su estado es delicado. Pero hermano, una mujer tan centrada en las cosas y en su fe, que uno es de esa persona que cuando te arrimas te da fuerza. Cada persona en el cuerpo de Cristo, hermano, debe cumplir su función.
Y yo le quiero decir algo: en la iglesia del Señor y en el cuerpo de Cristo no hay miembros que desaniman, no pueden haberlos, porque el miembro se ayuda. La mano ayuda al cuerpo, el pie ayuda al cuerpo, el ojo ayuda. Dígame un ojo que diga: voy a hacer caer este pie, lo voy a hacer tropezar. No, el ojo está ayudando al cuerpo. La oreja está ayudando al cuerpo. Hermano, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y cada miembro en particular está llamado a ayudar al cuerpo. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Versículo 14, por favor, hasta el 18. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Verso 15. Si dijera el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, escuche, como Él quiso. Así que, hermano, usted está donde Dios lo tiene porque Él quiso, porque a Él le plació, porque Él le colocó ahí. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios, hermanos. Verso 24 y verso 25. Porque, escuchen esto, que esto es muy importante, hermanos. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Escuche, hermano, usted sus ojos no se los tapa, ¿verdad? Su rostro no se lo tapa, ¿verdad? Por eso no nos cubrimos el rostro. La Biblia por eso no nos permite que nos cubramos el rostro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, escuchen esto, dando más abundante honor al que le faltaba. Así que en su cuerpo, en nuestro cuerpo, hermano, hay partes de nuestro cuerpo a las que, a pesar de no tener el honor y la oportunidad de otras partes de nuestro cuerpo, con ellos tenemos mayor cuidado y mayor atención. Verso siguiente: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amén. Diga gloria a Dios. Hermanos, nosotros tenemos partes de nuestro cuerpo a las que les prestamos más atención. Así que los que se piensan que tienen menos honor o menos decoro son a los que vestimos con más decoro, para que en el cuerpo no haya desaveniencia. Hermanos, por eso la iglesia del Señor debemos ocuparnos los unos de los otros. No puede haber un miembro de la iglesia que diga: a mí no me interesa a nadie. Si apartó fulano, no me interesa. Hay gente que dice: es que a mí no me gusta visitar a nadie. Pues te quiero decir algo: es parte del cuerpo estar pendiente de tu hermano. Es parte del cuerpo de Cristo saber cómo está mi hermano. Amén. Es parte del cuerpo mirar quién no ha vuelto y recordarle. Pero esa es función de todos. Hermanos, somos parte del cuerpo. Yo no sé si usted mira esta mañana si falta alguien o no lo ha visto en los cultos. Esa persona es parte de un cuerpo. Y yo le quiero decir, hermano, usted pertenece al cuerpo. Pastor, es que yo no llamo a nadie. Tú tienes una función que cumplir. Pastor, es que yo a nadie, no me gusta hablar ni con nadie. Tienes un problema porque perteneces a un cuerpo. Que el dedo no puede decir: hoy no cuente conmigo, déjeme que sea que insista en eso. No, hermano. Cada miembro tiene una función. Y déjeme decirle, y cada función es muy importante.
Así que aprecie donde Dios lo ha puesto, en el lugar en que usted ayuda, el ministerio que le ha dado. Hermano, los dones no los da el pastor, los dones los da Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Oh, pero escúcheme esto, hermano, ser parte del cuerpo de Cristo significa venir a los cultos. No puede haber un miembro que diga, no, yo no voy a los cultos, pero yo soy de la iglesia. No aplica. No aplica porque el miembro está puesto con una función y la función que tengo está en pro de servir al prójimo. ¿Me entienden eso, hermano? La función de mi mano está porque está pegada a mi cuerpo. Y mi mano me lleva todo lo que necesito y me lo pasa y me lo ayuda a sostener. Mis pies me llevan donde necesito ir. Mi boca esta mañana me permite comunicarme con ustedes. Mi cerebro coordina las ideas y me ayuda a transmitirlas y ser coherente. Yo no puedo decir, es que yo soy cristiano pero no voy a la iglesia. No has entendido que al ser cristiano eres parte de la iglesia, y al ser parte de la iglesia eres parte del cuerpo de Cristo, y al ser parte del cuerpo de Cristo tienes una función que cumplir y debes cuidar el cuerpo. Amén. Amén, hermanos. No, es que no me preocupa el hermano, y si no ha vuelto, y si no, si debe preocuparte porque es parte del cuerpo. Y un día el que te puso en el cuerpo te dirá, hey, tú fuiste un mal dedo. Era para que sostuvieses ese cuerpo y lo hiciste caer muchas veces. Ten cuidado. ¿Sabe, hermano? Dios nos da dones a nosotros. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted comienza su vida cristiana, cuando usted se bautiza, por eso insistimos que el cristiano debe buscar la llenura del Espíritu Santo, debe buscar ser revestido con el poder del Espíritu Santo, porque, hermano, Dios le va a dar dones a usted. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo cuando bautiza a un cristiano es que le da dones. Y esos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. Y esos dones deben de ser puestos en función del cuerpo de Cristo. Amén. Y yo quiero decirle, hermano, entienda el tiempo en que vivimos. Yo no sé si a veces hay personas que no entienden el tiempo que vivimos, pero estamos viviendo un tiempo en que uno, hermano, yo le decía a alguien esta mañana, necesitamos andar como en el tiempo de Nehemías. Nehemías en una mano tenían la espada y con la otra estaban trabajando. Hermano, usted necesita el trabajo, usted necesita el estudio, usted necesita proyectarse, pero le quiero decir, si usted no tiene tiempo para Dios y para ser parte de la iglesia y para cumplir su función y ayudar al cuerpo, está en problemas con el dueño del cuerpo, con la cabeza, y la cabeza es Cristo. Amén. Hermano, estamos viviendo un tiempo complicadísimo en el reloj de Dios, en el mundo en el que vivimos, en la circunstancia. Estamos viviendo una época en que el que es parte del cuerpo de Cristo debe poner los pies en la tierra y decir, esto ahora hay que tomarlo más en serio que nunca antes. Amén. Si antes corría, hermano, ahora apúrese. Porque, hermano, no estamos viviendo un tiempo fácil, pero el que hace parte del cuerpo está conectado con el cuerpo, y el que está conectado con el cuerpo está prendido de la cabeza y la cabeza lo está guiando. Los cristianos que están unidos a Cristo en su cuerpo, ellos saben lo que Él quiere para ellos. Él sabe el propósito que Él tiene con ellos, y ellos saben el tiempo que vivimos hoy. Amén. Mi cabeza, mi cuerpo sabe lo que mi cabeza le dice. Los problemas que hay, la cabeza los transmite, el cuerpo lo sabe. Nosotros necesitamos estar conectados con Cristo. Y yo le quiero decir, mientras pueda venir a la iglesia, venga a la iglesia, hermanos. No hay reemplazo.
créame que no hay reemplazo, hermano. Pastor, yo escucho el culto por internet. Hermano, mientras nos tocara así, había que hacerlo. Pero mientras usted pueda venir, véngase al culto, porque es aquí donde usted puede cumplir con el hermano, con la hermana, con el prójimo. Puede cumplir la función que tenemos como parte del cuerpo de Cristo. Amén. Con ese saludo, con ese consejo, con esa palabra, con esa ministración, con la palabra, con el consejo, la orientación. Hermano, todo eso hace que el cuerpo esté funcionando. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Estamos llamados, hermanos, a ayudarnos los unos a los otros. A veces hay personas que dicen, pastor, otra vez yo. Pero yo qué culpa si el dueño del cuerpo le dio más a usted. Amén. ¿Qué culpa si el dueño del cuerpo lo ha revestido a usted de más dones, de más capacidad? Aprovéchelos. Sirva. Hermanos, al fin del camino de la vida, ninguno nos llevaremos nada. Ninguno. A todos los que les enterraron con sus tesoros los han desenterrado. Así que por ahí han buscado la manera, pero lo han sacado porque pasaron 100 años, 200 años y todavía están ahí. Hermano, usted y yo no nos vamos a llevar nada. Lo que nos quedará y que caminará con nosotros, y la Biblia dice, porque las obras con ellos siguen en los que hacemos por la obra del Señor. Lo que usted hace por los niños, por los jóvenes, por las damas, por los caballeros, por un anciano, ese anciano al que usted saluda con alegría y le dice, me da alegría volverte a ver en la iglesia, mi hermano. Eso tiene un valor tan grande que tú no lo entiendes. Eso, hermano, de darle la mano a un niño y enseñarle, eso tiene un valor que tú no sabes a dónde trascenderá eso en el mundo y después de este mundo. Gloria al nombre de Jesús. Esa predicación que tú le das a una persona cuando le hablas de Cristo, tú no entiendes el significado, pero un día ante Dios, hermano, cuando el dueño del cielo y de la tierra, el soberano, el Dios eterno, estemos ante Él, verás que tu trabajo, tu servicio, la función que cumpliste tenía un gran valor delante de Él y que aportó tanto a su iglesia, aunque no te la hayan reconocido. Y sabe, hermano, no se preocupe porque lo feliciten. No se preocupe porque es que no me reconocen, hermano. Es que es mejor que ojalá ni nos reconocieran aquí. ¿Sabe para qué? Para que un día delante de Dios, hermano, podamos ser reconocidos. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Hay gente que en este mundo es muy conocida, pero no los conocen en el cielo. Hermano, hay gente que en este mundo los conocen, pero en el cielo no. Pero hay gente que este mundo no sabe que ellos estuvieron aquí, pero sus nombres en el cielo van a resonar. Aleluya. Sus nombres en el cielo sonarán. Su historia en el cielo será un ejemplo. Sus vidas habrán impactado, habrán sido de mucha bendición. Hermano que está aquí, qué bueno que nosotros entendamos como iglesia la relación que tenemos con el Evangelio de Jesucristo. ¿Sabe? La iglesia tiene una relación con el Evangelio en que estamos llamados a perdonarnos los unos a los otros. ¿Qué tan fácil es para usted perdonar al hermano que le ha hecho tantas? Se la hizo el año pasado y ya llevamos 10 días y ya se la hizo este año. Pues la iglesia estamos llamados a perdonarnos como Cristo nos perdonó. Amén, amén. Hermanos, en la iglesia estamos llamados a comprometernos con Dios y con su iglesia como Él está con nosotros. Amén. Y yo quiero que escuche esto, hermano. En la iglesia estamos llamados a dar nuestra vida para servir a nuestros hermanos,
Ah, no, pastor, yo no me voy a hacer pegar un tiro por otro hermano. No, no, de eso no se trata. Cuando usted se acuesta tarde porque estuvo orando por la iglesia, por el pastor, por un hermano, usted está dando de su vida para ayudarlos a ellos. Usted no sabe, pero las maestras de escuela dominical, cuando sacan tiempo en la noche, después de su horario de trabajo todo el día, y quizás usted se acostó tranquilo, pero ellas están preparando la lección para darle a usted, a su niño, una clase. Ellas están invirtiendo de su vida para darla para usted, para que la vida de su hijo sea mejor, para que usted pueda formar mejor a su hijo y sacarlo adelante, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Pero todos estamos llamados a dar de nuestra vida por nuestro prójimo, al que sufre, al que necesita, al que está enfermo, al que tiene problemas, al que tiene dificultades, al que pasa necesidades. Hermano, hay que ayudar. Hay que apoyar la iglesia, hay que identificarnos, hay que cuidarla, hay que quererla, hay que cumplir la función. No cuenten conmigo. Qué bueno que alguien dijera: hermano, necesitan quien ayude a mover la gente del bus. No es que sea tan grato, hay pocos. Hermano, a veces hay hermanas cansadas de su trabajo y tienen que irse a hacer el recorrido. Pero quizás yo voy a una labor social y a la otra semana fui a otra, y la otra semana fui a cuidar mi cuerpo, y la otra fui a mil cosas. Tenga presente, un día Dios preguntará: ¿eras parte de un cuerpo? Y había quienes sacrificaban, pero tú no querías pagar precios. Somos parte de un cuerpo, hermano. Yo soy parte de un cuerpo. Usted es parte de un cuerpo llamado iglesia. Y esta iglesia hay que cuidarla. Esta iglesia hay que valorarla. El nombre del dueño de esta iglesia hay que ponerlo en alto, hermanos. Al sacerdote en la antigüedad se tenía que poner una lámina de oro aquí, hermanos, en la frente. Y en la lámina de oro tenía una inscripción que decía: santidad a Jehová. Así que el sacerdote él mismo tenía que llevarla. Él sabía que ahí iba la lámina, y todo el que miraba al sacerdote leía la inscripción: santidad a Jehová. Hermano, este cuerpo hay que cuidarlo, porque el dueño de este cuerpo merece la gloria. Usted puede que no quiera dársela, pero él tiene ángeles que se la dan día y noche y lo alaba. No se haga a un lado, dele la gloria con la función que usted cumple. Hermanos, no todos somos pastores, no todos serán presidentes, no todos cumplirán algunas posiciones, pero donde Dios te dé, honra al dueño del cuerpo. Y yo le quiero decir, hermano, y si usted se ha estado estancando, yo le invito a que se pare un momento y se detenga, porque hay un dueño, hermano, hay un dueño que tiene un propósito con esta isla. Pero dependerá que crezcamos más y avancemos más y rescatemos a más y cuidemos más niños y ayudemos a más personas, en la medida en que cada miembro del cuerpo diga: heme aquí, Señor. Yo no sé cuántos quisieran decirle a Dios: cuenta conmigo. ¿Sabe, hermano? No solo diga: pastor, es que yo oro por todo el mundo entero. No, orar por el mundo entero es muy fácil, pero ayudar al hermano que está a tu lado es un poquito más difícil. Amén. Así que uno puede arrodillarse y orar: Señor, ayuda al mundo, bendice al mundo, sana el mundo, sana Aruba, sana Colombia, sana Estados Unidos, sana Venezuela. Pero, hermano, necesitamos que usted haga parte de esos que están sanando. Amén. Que usted haga parte del equipo de los que están ahí dando la mano, acompañando, guiando, curando, vendando. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero terminar diciéndole, hermanos, siempre que estés en la iglesia, y si queremos llegar a la madurez de cristianos, debes de entender que en la iglesia vas a tener problemas con alguien. Alguien en la iglesia te va a incomodar la vida. Alguien en la iglesia quizás algo te va a molestar y te va a incomodar. ¿Sabes?
es que Dios también lo permite para ver si de verdad has crecido, para ver si de verdad estás madurando, si de verdad has crecido al nivel que Él quiere y puedes cumplir la función. Personas que se van de la iglesia porque alguien me dijo: hermano, entonces no entendiste y no has entendido el plan de Dios. Yo quiero invitarle en esta mañana, hermano, ¿por qué no amar la iglesia? Comprometernos con ella y comprometernos con el dueño de la iglesia. Amén. Qué bueno servir a alguien, hermano. Y despidámonos con un versículo, Primera de Tesalonicenses 5, 14. Escuchen esto, hermanos. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Sabe? La iglesia está llena de eso, hermano. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Verso 16. Estad siempre gozosos. Aleluya. Orad sin cesar. Hermano que está aquí, tenemos una misión como cuerpo de Cristo. Hay una misión con Aruba, hay una misión con esta iglesia. Usted es parte de este cuerpo llamado iglesia. Yo quiero invitarle en esta mañana, ¿cómo está cumpliendo su función? ¿Cómo está cumpliendo su función como iglesia? Aquí hay amigos que vienen. Yo no sé si de pronto hay un hermano que tenga que irse ahorita rápido, pero todos los cultos se tiene que ir rápido. Y de pronto no saluda a un amigo que está ahí y que de pronto necesitaba que ese hermano cumpliera la función y le dijera: ¿entendiste la palabra? Bienvenido a la iglesia. No sabes la alegría que me da verte en la iglesia. Si tienes alguna duda, yo lo haré. ¿Sabe? Yo no sé cuántos este año se van a leer la Biblia, porque ellos dirán: yo tengo una función que cumplir, y cuando leo la Biblia voy a aprender, y cuando alguien me diga algo le voy a poder hablar con la Biblia y le voy a decir: mira, ve a la iglesia porque la Biblia dice esto, esto y esto, no lo digo yo. A veces la gente invita a personas a la iglesia, pero no tenemos un consejo bíblico para darle. Lee la Biblia para que no sea lo que tú digas, sino que la palabra de Dios sea respaldada por Él e impacte la vida de una persona. Hermano, ¿cómo cumplimos nuestra función? ¿Cómo la vamos a cumplir este año 2021? El lema de nuestro seminario es: servidores al desafío 2021. Hermano, ya hicimos el templo. Eso ya no me preocupa, pero cambió el año y nos trae nuevos desafíos. Ahora tenemos que preocuparnos por otras cosas: el crecimiento de la iglesia, la perfección de los cristianos, el avance en el servicio. Los cristianos que llevan años, hermano, yo quiero decirle: usted debe ser para el pastor un lugar donde el pastor se apoye. Hermano, usted no puede ser un cristiano que lleva años, no puede ser un lugar donde el pastor diga: ay, cómo ha cambiado el hermano, cómo se ha vuelto de difícil. No, usted debe ser alguien el que pueda decirle al pastor: pastor, cuente conmigo. Pastor, donde necesite que yo vaya a hacer una visita, no se preocupe, yo puedo ir y yo puedo ayudar. Pastor, envíe otro lugar. Hermanos, necesitamos que nosotros cumplamos la función que tenemos como hijos de Dios en su iglesia. Estén de pie, por favor. Si usted ama a Dios, amará a su hermano y hará todo lo que haya que hacer. Si usted ama a Dios, hermano, haremos todo lo que necesitamos hacer por nuestros hermanos. Al débil, al enfermo, al que tiene dificultades, al que pasa por adversidades. Créame, hermano, que todos nosotros, si amamos a Dios, cumpliremos nuestra función.
Yo quiero invitarle esta mañana. Qué bueno hacer una oración. Qué bueno que usted diga esta mañana: yo voy a cumplir la función. Qué bueno que usted pueda decirle al dueño de este cuerpo, le diga: Señor, ¿sabes? Yo no sabía que era tan importante pertenecer a tu cuerpo, a tu iglesia. Tampoco sabía que mi función es vital para que el cuerpo funcione. Tampoco entendía que me necesita mi hermano y que yo de verdad te amo a ti cuando le sirvo a mi hermano. Quizás tampoco entendíamos que cada función aquí es de igual valor, aunque sea pequeña, pero tiene un gran valor. Yo quiero invitarle a que levante sus manos y alguien que le pueda decir: Señor, lléname de tu espíritu y ayúdame a entender que yo juego en un equipo. Yo soy parte de un cuerpo. Yo soy parte de la iglesia del Señor. Me necesita alguien, me necesita. Alguien necesita de mí, que yo lo inspire, que yo le anime, que yo le cuente de Jesús, que yo ayude a un niño, que yo ayude a un joven, que yo coloque mi servicio y mi talento en las manos de Dios. Aleluya. Oh, vamos a invocar el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Y vamos a decirle: Señor, ayúdame. Yo soy parte de tu cuerpo, de tu iglesia, y quiero cumplir esta misión, Señor. Oh Dios, ayúdanos. Bendice tu iglesia, los amigos, Señor. Ayuda a los amigos que están aquí a entender que tú eres el que los ha traído aquí, Señor, y los quieres hacer parte de tu iglesia, Señor, parte de tu cuerpo, Señor, y quieres que sean de bendición y quieren que sean instrumentos, Señor, en tus manos, pero deben colocarse ante ti, ante tu disposición, Señor. Te ruego, Dios eterno, cada miembro de esta iglesia, Señor, que podamos preocuparnos por el que falta, por el que no ha vuelto, por el que está enfermo, por el débil, por el necesitado, por el afligido, por el angustiado, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Te lo ruego, Dios. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Oh, hermanos, que Dios nos ayude. Amigos, que Dios nos ayude. Que entendamos todo lo que Dios espera de nosotros. Démosle gracias a Dios y oremos en esta oración por la niña Kisiana. Está de cumpleaños. Vamos a orar por ella, por Daniela. Vamos a orar por la niña Daniela, por la niña Kisiana. Que Dios les bendiga y les ayude grandemente. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por este momento aquí en tu presencia. Gracias por todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Somos parte de un cuerpo. Ayúdanos a mantenernos, a vivir, a cumplir la función, a ser fieles, a no detener el cuerpo, a no dañar el cuerpo, Señor, con nuestro testimonio, nuestra vida. Oh Dios, guárdanos de ir a hacerle daño a un hermano, Dios. Guárdanos de dañar el cuerpo, Señor, la iglesia. Ayúdanos a cuidarla. Bendice, Señor, estas jovencitas, estas niñas que están cumpliendo años. La niña Kisiana, la niña Daniela, bendícelas, Señor. Guárdalas, ayúdalas, llénalas de tu gracia, de tu favor, de tu bendición, de tu respaldo, Dios eterno. Te lo ruego, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, digamos gloria a Dios. Como había, digámosle al Señor, gloria a Dios. Que Dios le bendiga.